Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Esta es una meditación que te traigo rapidísimo, te la traigo así rápido porque son las 5 de la mañana aquí, son las 5 de la mañana y decirte que es una palabra que Dios me ha dado ahora mismo esta mañana y te la vengo a traer fresquita. Esta palabra la necesitamos, mi querido amigo, en nuestras vidas. Necesitamos esta palabra. Por eso te la vengo a leer, no me importa la hora, te la traigo ya mismo para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a leer este libro de Deuteronomios capítulo 11. Es impresionante todo lo que Dios nos está diciendo ahí, por eso ves que te la traigo tal cual. Coge tu Biblia, vamos ahí. Si no me conoces, soy la evangelista del Señor Fausta Vivancosa, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Esta palabra es poderosa. El tema son las condiciones. Vamos a hablar hoy de las condiciones. Coge tu Biblia. Leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, escucha, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Escucha, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Fuerte. El Señor promete aquí cosas que Él va a cumplir si tú y yo obedecemos a lo que Él nos manda. Si le amamos, ¿sabes? Si obedecemos cuidadosamente a sus mandamientos que nos prescribe hoy. O sea, lo que nos está diciendo hoy. Si lo cuidamos, el Señor dice que va a hacer eso. ¿Verdad? Sí, dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Qué quiere decir este versículo bíblico? Versículo 15 hemos dicho. Y aquí en este versículo 15 vemos que el Señor era el autor de todas las bendiciones. Y este versículo 15 también nos da a entender que el Señor también es el autor de todas las bendiciones ahora. Lo era antes y lo es también ahora. En el versículo 16 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Qué quiere decir el Señor con este versículo bíblico? Vamos a ir a verlo. Entonces vemos aquí que el Señor está advirtiendo que Israel se guarde, que su corazón no sea seducido. Pero por desgracia no se guardó y su corazón fue seducido, mi querido amigo. Y luego vemos aquí que por último, esto es lo que hizo Israel. El Señor les dijo, guardaos que vuestro corazón no sea seducido. Pero ellos no se guardaron y fueron seducidos. Y al final hicieron lo que el Señor les dijo que no hicieran, ¿verdad? Muy triste. Lamentablemente fue lo que hicieron, lo último, es lo que hicieron, sí, al final. Lo último que hizo Israel es dejarse seducir. Y se apartaron y se inclinaron a los dioses ajenos. Versículo 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces vemos que si no hacen caso van a perecer. La tierra no va a dar su fruto, y el furor de Jehová estará sobre ellos. Los cielos se cerrarán, no habrá lluvia, o sea, la tierra no va a dar su fruto y luego van a perecer pronto, de donde el Señor los mandó. Ay, qué fuerte. Vamos a ver este versículo 17. Y lo que es obvio aquí, lo que es sumamente obvio aquí en este versículo bíblico 17 que estamos meditando, vemos que el Señor es el que podía abrir la tierra y es el que podía cerrar la tierra. El Señor es el dueño de todo, Él lo puede hacer todo. Y también vemos que todo esto depende de la obediencia. No han cambiado las cosas. El Señor sigue esperando que tú y yo seamos obedientes. Y en la obediencia Él nos va a bendecir. Pero si no somos obedientes y hacemos como hizo el pueblo de Israel, es el reloj profético. Ahí está todo. Entonces vemos como el Señor actuó con el pueblo de Israel. Así también va a actuar en nuestras vidas si tú y yo no obedecemos. Y por desgracia, solíamos repetir los mismos errores que el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que el Señor es el que abre, el Señor es el que podía abrirlo, es el que también podía cerrarlo. Pero todo esto dependía de la obediencia, ¿verdad?
Y aquí, ¿verdad? Eso es lo que hay aquí. Vamos a pasar al versículo 18. En el versículo 18 vemos que dice el Señor aquí: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano fuerte, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Te das cuenta? El Señor quiere que vivamos, sintamos, tengamos la palabra presente. Es lo que nos quiere decir aquí, ¿sabes? Vamos a ir al versículo 19. Y en el 19 vemos: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo comparte la palabra. Y vemos aquí en este versículo 19 que el Señor quiere que su palabra esté en todo tiempo en nuestros labios. El Señor quiere que su palabra esté en todo tiempo en nosotros. El Señor quiere que su pueblo viva su palabra, sus escogidos vivan su palabra. Aleluya. Seamos obedientes. Eso fue antes, también es ahora. No hay cambio. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo una de las condiciones del Señor, que su palabra esté en nuestros labios, que esté en nuestros corazones, que esté en todo tiempo con nosotros, que seamos obedientes. Y eso es lo que nos dice aquí el versículo 19. Vamos a pasar al versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿verdad? En los postes de tu casa y en tus puertas. Fuerte. Mira qué quiere decirnos esto aquí. Esto significa que sus bendiciones eran debido a la palabra de Dios. Escríbelo en tus postes. Escríbelo en todas partes la palabra. Tenemos que estar metidos, o sea, viviendo la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces vemos aquí que esto significa que sus bendiciones eran debido a la palabra de Dios. Las bendiciones de Israel, nuestras bendiciones son debidas a la palabra de Dios. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 20. Vamos a pasar al versículo 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Vemos en este versículo que habla de los días, de los días de los padres, ¿verdad? Que sean aumentados vuestros días, que serían en este caso los padres, y los días de vuestros hijos. Vemos que también habla ahí sobre la tierra que juró el Señor, o sea, nuestro Señor Jehová, nuestro Señor, nuestro Padre, juró a nuestros padres, o sea, en este caso a Israel, que les había de dar como los días de los cielos. Mira, en repetidas ocasiones el mundo, o sea, el mundo ha intentado duplicarlo, ¿verdad? Han intentado duplicar los días, han intentado duplicar todo, pero no han podido. No han podido, todo está sujetado bajo la autoridad del Señor. Solo el Señor puede hacer también un cielo nuevo sobre la tierra. El Señor es el que puede hacer cielo sobre la tierra. El hombre ha intentado duplicar el cielo sobre la tierra, ha intentado hacer tanta cosa, pero no han tenido éxito. Han querido duplicar los días, no han tenido éxito y no van a tener éxito. ¿Sabes? Van a poder hacer lo que quieran, pero los cielos en la tierra no han tenido éxito y no van a tener éxito. Entonces vemos ahí que el Señor, todo está, aleluya, el Señor es el que aumenta los días, el Señor es el que aumenta los días a nuestros hijos, aleluya, y Él es el que nos va a dar la tierra que nos prometió. Todo lo que el Señor te prometió, Él mismo te lo va a dar. El mundo no te puede dar nada. El mundo lo que nos da es temporal y luego nos lo quita. Vamos a pasar al 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, escucha, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, entonces, ¿qué pasará? Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor aquí en este versículo 22, que yo creo que está súper claro. Porque si guardareis cuidadosamente, lo que estamos hablando de la obediencia, el Señor quiere que seamos obedientes a los mandamientos. Entonces el Señor quiere que los guardemos. Y si los guardamos cuidadosamente, que es lo que nos dice aquí, entonces todas las promesas se van a cumplir. Pero si no somos obedientes,
¿Cómo vamos a vivir en pecado y esperar que el Señor nos bendiga? Esto no funciona. Vamos a ir al 23. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis, escucha, naciones grandes y más poderosas que vosotros. El Señor es claro. La obediencia, mi querido amigo, es la base de todo. Tenemos que ser obedientes. Eso, porque todo esto es debido a la ayuda del Señor. Tenemos que ser obedientes para que el Señor nos ayude. Lo que no podemos esperar es hacer lo que queremos y luego esperar que el Señor nos ayude. Esto no funciona. Versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. La obediencia es la base de todo si queremos todo esto para nosotros. Vamos a pasar al versículo 25, porque vemos aquí que esto que el Señor está diciendo aquí en el 24 es respecto al área que Él les había prometido a los padres, o sea, que Él les había prometido, o sea, desde el Mediterráneo. Vamos a pasar al versículo 25 para terminar, y este versículo 25 dice así: nadie, escucha, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. La obediencia, mi querido amigo. Necesitamos ser obedientes porque vemos que el Señor ya nos ha dado todo esto, pero necesitamos ser obedientes porque nadie podrá hacernos frente. El Señor pondrá miedo, o sea, nos van a temer, nos van a ver y van a temblar. La gente va a decir, esta no puedo con ella, no le toquéis. ¿Por qué? Porque tiene gigantes alrededor de él. Mi querido amigo, esta es la palabra que te vengo a compartir hoy y estas son las condiciones que el Señor nos pide. Estas son las condiciones que el Señor nos pide y esta es la palabra que te vengo a compartir en esta madrugada, que son las 5 todavía. Aquí ni siquiera he puesto música ni he puesto nada porque esta palabra necesitamos ponerla en práctica. Que Dios te bendiga muchísimo. Me voy a dormir otra vez porque tengo que dormir para coger un poco más de fuerza para ir a trabajar. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Un abrazo grande. Hasta luego.